Capítulo 8. El centro de la nueva era. Estudio de la Biblia. El Padre me ha revelado que la Biblia contiene gran sabiduría y poder. Anunció Muriel al comenzar una nueva serie de clases de capacitación para discípulos. Noté curiosamente que la Biblia estaba sobre sus rodillas cuando se sentaba frente al pequeño grupo. Ella prosiguió diciendo: Él me ha indicado que inicie estudios bíblicos en el camino luminoso. Continuó: En estas clases vamos a usar la Biblia como nuestra principal fuente de consulta. Quedé sorprendido al escuchar el anuncio de Muriel. Nunca imaginé que nuestro centro de la nueva era estudiaría la Biblia. Muriel abrió la enorme Biblia de letras extra grandes. Leeré el Evangelio de Marcos, dijo ella. En el capítulo 11, versículo 24, Jesús habla acerca de la fe y del poder de la oración. Él dice: Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Con una leve inclinación, puso la Biblia sobre la alfombra junto a la silla donde estaba sentada e inició una disertación acerca del texto citado. Enfatizó que, cuando uno va al Padre en oración con un pedido, es importante creer que ya se recibió lo solicitado. Sí, por ejemplo, usted ora por sanidad, explicó. Después de haberlo hecho, debe creer que ya ha sido sanado, aun cuando los síntomas no hayan desaparecido. Sentía algo extraño al participar en esta primera clase de estudio bíblico. Siempre había sido un estudioso entusiasta de los escritos del Jubal KHUL, y cuando Muriel canalizaba a los maestros. Pero, por alguna razón, no quería involucrarme en las enseñanzas de la Biblia. Desde que me uní al movimiento de la nueva era, había creído que la Biblia estaba bastante pasada de moda. Después de la clase hicimos una sesión de meditación de grupo y oramos al Padre para que la obra del Camino Luminoso fuera bendecida. También oramos por nuestras necesidades personales. Jesucristo aparece y realiza un milagro. Durante una de las clases de Biblia en el Camino Luminoso, Muriel nos contó muy emocionada una maravillosa experiencia que había tenido hacía poco. Ella comienza a detallar los sucesos diciendo: Mientras estaba en el motel Brentwood Holiday, me desperté a medianoche. Para mi asombro, un hombre estaba de pie allí, en medio de mi cuarto en aquel hotel. Muriel abrió exageradamente su boca y enarcó las cejas, prefigurando una impresión de asombro. Luego continuó: Me sobrecogió un estupor al verle de pie allí, frente a mí. Era como de 2,5 metros de altura y tenía un porte digno y de gran autoridad. Me dijo: Arrodíllate. Muriel hizo una pausa como esforzándose por recobrar el aliento. Mis ojos estaban fijos en ella. Por segunda vez me habló en tono firme: Arrodíllate. Yo soy Jesucristo y voy a sanarte. Eso fue exactamente lo que dijo. Yo estaba paralizada por la fuerza de su presencia. Muriel nos contó que saltó de su cama y se arrodilló ante el misterioso ser. Luego pasó a describir a la persona que estuvo frente a ella, que continuó: Jesús es un ser muy bien parecido. Tiene la cualidad innata de un poderoso hombre de negocios o de un distinguido político. Sin embargo, su perfil es sereno y posee un cierto carisma que indica su divinidad y gran sabiduría. Si la gente piensa que Jesús es un tipo flacucho y acomplejado, se va a llevar una gran sorpresa. Aun cuando el relato de Muriel me pareció fantástico, no había la menor duda de que aquello había ocurrido, exactamente como ella lo describía. Conocí a Muriel hacía varios años y cultivé una sólida confianza en su persona. «Es poderoso», dijo fuertemente. Él tocó mi cabeza con sus propias manos. Tras bendecirme, caminó derecho y pasó a través de la sólida puerta cerrada con llave de mi cuarto y desapareció por el corredor. Después de la milagrosa visita que Jesucristo le hiciera a Muriel, el Camino Luminoso comenzó a cambiar notablemente, adquiriendo una atmósfera mucho más cristiana. Toda mi orientación filosófica parecía desmoronarse con estas nuevas enseñanzas de la Biblia, que comencé a sentirme incómodo. Sin embargo, razoné que el Maestro Jesús era, después de todo, un personaje muy importante de la jerarquía, y por lo tanto, era correcto que estudiáramos lo que le había enseñado y que estaba registrado en la Biblia. Recordé lo que había leído en los libros de Alice Bailey, que el Maestro Jesús era responsable de supervisar a toda la cristiandad. Tomando en cuenta su posición como uno de los grandes maestros, concluí que valdría la pena relacionarse con sus enseñanzas. Ellas bien podrían complementar mi conocimiento metafísico de las disertaciones del Jubal KHUL.
En uno de los estudios bíblicos, Muriel hizo una exposición sobre el uso del nombre de Jesús en la oración. Al leer la Biblia, Muriel citó las palabras textuales de Jesús: «Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré». Juan 2:13, 14. Muriel comentó: en este texto del Evangelio de Juan, Jesús les dice a sus seguidores que pidan lo que necesitan en su nombre. El nombre de Jesús es el más grande del universo y siempre debería invocarse cuando oramos. Miró a la clase seriamente. Cuando oren, dijo, deben dirigir sus oraciones al Padre, tal como Jesús instruyó a sus discípulos que hicieran cuando les dio el Padre Nuestro como ejemplo. Sin embargo, cuando pidan cosas al orar, pídanlas en el nombre de Jesús. Es el nombre más poderoso que pueda pronunciarse en toda invocación. Luego Muriel nos dijo que el padre le había pedido que comprara un televisor y viera los programas religiosos, especialmente los de Kenneth Copeland y Kenneth Hagin. Debo estudiar sus técnicas de predicación. Me dijo que, de entre los evangelistas cristianos, ellos son los que más se asemejan a la nueva era. El Padre quiere que aprenda de ellos a fin de fortalecer mi propio ministerio aquí en el camino luminoso. Luego Muriel nos instó a que comenzáramos a ver estos programas evangélicos por la televisión tantas veces como fuera posible. Pero dado que yo consideraba la televisión en general como un foco de contaminación, lleno de basura impía, no había tenido hasta entonces un aparato tal, y por lo mismo no conocía a los predicadores que Muriel mencionaba. Pero decidí escuchar a dichos predicadores por la radio de mi automóvil tan a menudo como pudiera. Jesucristo aparece a un maestro. Con el nuevo énfasis dado a Jesucristo en el camino luminoso, un intrigante pensamiento afloró a mi mente. Recordé una visita que había hecho a cierta iglesia un domingo de mañana a la hora de servicio efectuado por la Self-Realization Fellowship, SRF, organización hindú con sede en Los Ángeles. El servicio se llevó a cabo en una hermosa capilla situada en el centro Lake Srine de la organización, a unos 5 kilómetros del sitio en que estaba situado el Camino Luminoso, al cual asistía para recibir mis clases de metafísica. Lo que más me impresionó de la capilla de la SRF fueron las 6 grandes pinturas que estaban frente al altar que representaban a los gurús históricos, que se relacionaban más estrechamente con la organización. Una de las 2 pinturas del centro era de Jesucristo. En esas circunstancias me hice muchas preguntas en cuanto a por qué esas sectas hindúes tenían una alta estima por Jesucristo. Sin embargo, no había investigado el asunto. Pero con el nuevo énfasis puesto por el camino luminoso en las enseñanzas de Jesús, me sentí impulsado a visitar nuevamente la capilla de la SRF y preguntar a los monjes acerca de su relación con el cristianismo. En vista de que llegué muy temprano, tomé asiento en el santuario. Pronto la capilla se llenó hasta su límite para el servicio matutino, y una gran multitud comenzó a congregarse en los jardines, desde donde escuchaban el servicio a través de los altavoces. El programa empezó con cantos sagrados. El pastor, que tenía apariencia de monje, vestía una sotana tradicional hindú, de color rojo. Después de una sencilla introducción al sermón, se procedió a una breve meditación, seguida por el resto del sermón. El sermón tenía una curiosa característica, una mezcla de enseñanzas hinduista y cristiana, aunque las primeras parecían prevalecer. El programa terminó con una oración en la cual toda la congregación estuvo de pie y mantuvo los brazos en alto. Después le hice algunas preguntas al monje más importante, un hombre fofo y calvo que vestía un saco rojo semejante a una bata de médico. Al parecer el saco era el uniforme que usaban los monjes de la secta. ¿Cree usted en el diablo?, le pregunté. El monje sacó una Biblia y me leyó varios pasajes. Me impresionó su profundo conocimiento de la Biblia. Tuvimos una interesante discusión. Él me recomendó comprar la autobiografía de un yoga, escrita por Paramahansa Yogananda, fundador de esa organización. Al leer el libro descubrí que Yogananda había nacido en la India y se había educado en un ashram hindú durante varios años antes de emigrar a Norteamérica. Yogananda había sido enviado a los Estados Unidos por su gurú para que estableciera un monasterio en Occidente a fin de diseminar las enseñanzas hinduistas entre los occidentales. En respuesta a este sueño revelador, Yogananda escogió una mansión en Los Ángeles como el lugar ideal para su centro monástico. Casi al final del libro, encontré un pasaje que contestaba mi pregunta acerca del por qué SRF tenía tanto respeto por Jesús, que decía textualmente:
Uno de los periodos más felices de mi vida fue el que dediqué a dictar mi interpretación de una parte del Nuevo Testamento para la Selfriele Sachsen Magazine. Le supliqué con mucho fervor a Cristo que me guiara en la interpretación del verdadero significado de sus palabras, muchas de las cuales han sido desafortunadamente malinterpretadas a través de los siglos. Quedé impresionado por el entusiasmo de Yogananda, mostrado en las escrituras del Nuevo Testamento. Continué leyendo su historia con mucho fervor. Una noche, mientras me encontraba en ferviente oración silenciosa, el lugar donde estaba sentado en la ermita de las Encinitas se llenó de una luz opalescente azulada. Contemplé la forma radiante del bendito Señor Jesús. Parecía un joven de unos 25 años, con una barba escasa y bigote. Su largo cabello negro, partido por el centro, estaba rodeado de un halo color dorado. Sus ojos eran maravillosamente bellos. Mientras los contemplaba eran infinitamente cambiantes. Comprendí intuitivamente la sabiduría que transmitían con cada transición divina en su expresión. En su gloriosa mirada percibí el poder que sostiene las miríadas de mundos en sus órbitas. Se veía un cáliz sagrado en su boca. Este descendió hasta mis labios y luego regresó a la boca de Jesús. Después de unos momentos pronunció hermosas palabras de naturaleza tan personal que prefiero conservarlas en mi corazón. Considerando la forma de pensar de aquellos días, comencé a apreciar lo que parecía ser una maravillosa combinación de las diversas religiones del mundo. Jesús había aparecido a los hindúes como Yogananda, así como a los cristianos, entre ellos el reverendo Ajin. Percibí que todas las religiones no eran sino parte de un todo divino, que estaba en pleno surgimiento, y era el objetivo de la nueva era integrar todos estos diversos pensamientos teológicos en una sola religión armoniosa. El ideal de la nueva era parecía un bello concepto: tener unidad en la diversidad como para revelar la plenitud de Dios y producir una sociedad llena de amor, comprensión e interdependencia. Esta sería la nueva era del amor, la luz y el gozo del reino de los cielos en la tierra. La convención de Kenneth Copeland. Muriel parecía mencionar el nombre de Kenneth Copeland casi en todas sus clases de Biblia. A través de los programas radiales pude apreciar que este predicador de Fort Worth, Texas, en verdad parecía ser un buen orador. Sin embargo, me mantenía escéptico acerca de las aseveraciones de Muriel en el sentido de que este predicador se inclinaba por algunas de las ideas rudimentarias de la nueva era. Por lo menos a mí, me parecía que sus programas eran 100% bíblicos. Mientras escuchaba uno de sus programas radiales, me llamó la atención el anuncio de un evento denominado The West Coast Believers Voice o Victory Convention, que en español es Convención La Voz de la Victoria de los Creyentes de la Costa Occidental. El mismo se celebraría muy pronto en el Centro de Convenciones de Anaheim. Era la oportunidad para oír predicar a Copeland y a los principales miembros de su personal. Pensé que sería una buena idea asistir a este evento y escucharlo en persona. Quizá descubriría algo acerca de este predicador que no había podido apreciar al escucharlo por radio. ¿Ya se registró, señor?, preguntó el hombre bien uniformado que estaba a la puerta cuando entré al vestíbulo del centro de convenciones. Ya podía oír los cantos y los gritos de aleluya que salían de la arena. No permaneceré mucho tiempo. Gracias, le dije pasando de largo. No quería vérmelas con ninguna inscripción, puesto que no pensaba quedarme mucho tiempo, mi ser molestado por un viejo predicador pasado de moda. Había venido a escuchar a Copeland mayormente por consideración a Muriel. La enorme arena interior estaba repleta de aproximadamente 6,000 adoradores. Entre los presentes había quienes lloraban. Otros proferían palabras ininteligibles que, según pensé, debían ser las lenguas. Algunas personas oraban, otras buscaban apresuradamente textos bíblicos, unos más comían ávidamente palomitas de maíz o de glutía, sodas enlatadas, como si estuvieran en un juego de béisbol. Nunca antes había visto algo igual. Mientras buscaba un lugar donde sentarme, noté que las filas de la parte superior estaban vacías. Me sentaré allá arriba, lejos de estos cristianos bulliciosos, me dije a mí mismo. De otra manera, alguna misteriosa energía emocional podría apoderarse de mí. Falcachue le había enseñado que la energía emocional no es buena para quienes andaban en la senda metafísica. Al llegar a mi asiento observé todo lo que ocurría, como cualquier espectador curioso e imparcial. Un hombre estaba cantando en la plataforma. Al terminar comenzó a hablar. Deduje que era Kenneth Copeland en persona y admití que realmente era un artista bien dotado. Después de una breve lectura de la Biblia, Copeland procedió a exponer su sermón. Me pareció un excelente predicador, pero
Desafortunadamente, su tema contenía las mismas antiguas sermones que yo había oído desde mi niñez. Habló acerca de cómo evitar que el diablo nos arrebate el gozo que deben sentir los cristianos. Me pregunté cómo era posible que Muriel lo considerara un personaje especialmente inspirado por Dios y que poseía un nivel de conciencia que lo inclinaba hacia las ideas de la nueva era. Yo no veía nada extraordinario en él y llegué a la conclusión de que probablemente Muriel estaba equivocada. Pero para ser justo, debía oír un poquito más. Esperé sentado alguna nueva información extra bíblica. Esperé y esperé. Todo lo que escuché fue un sermonear de viejo cuño, con una buena dosis de textos bíblicos. Después de escuchar durante una media hora empecé a aburrirme. Me dije a mí mismo, me alegro de haber venido. Ahora sé que este evangelista no debe ser tomado muy en serio. Después de todo, aun cuando Muriel esté muy impresionada. No había punto de comparación entre el conocimiento de este traficante bíblico y las vastas e intrincadas enseñanzas metafísicas de Jbal KHUL. Me parecía, incluso, que Muriel misma tenía mucho más conocimiento concerniente a las cosas divinas que los cristianos más destacados. Aun cuando me aburría más y más, y ya me imaginaba caminando de vuelta a casa un tanto decepcionado, una extraña fuerza interior parecía impulsarme a permanecer en mi asiento. De modo que me quedé y traté de concentrarme en lo que el hombre decía. Pero finalmente mi aburrimiento se hizo intolerable, de modo que salté de mi asiento y caminé hacia las escaleras. Ya de camino a casa, pensé, bien, aquí se acaba Copeland. Retorno a los libros de Alice Bailey y a los comentarios de Muriel sobre la Biblia. Pero en mi meditación matinal del día siguiente, recibí una sorprendente indicación. Esta noche regresa a la convención de Kenneth Copeland, me ordenó la voz interior de la conciencia. Me dije a mí mismo, decidí hacer lo que se me ordenaba. Quizá los maestros querían que conociera a alguien allí, o quizá Copeland me enseñaría algo. Después de todo, quizá necesitaba aburrirme doblemente para convencerme, de una vez por todas, que los grandes predicadores bíblicos no sabían mucho de lo que hablaban. Esa noche llegué muy temprano a la convención y me senté en el mismo lugar aislado de la noche anterior. Para mi sorpresa, me gustaron los cantos, e incluso levanté mis manos en algún momento. Luego comenzó a predicar Copeland nuevamente. Otra vez me desilusioné. Su tema era bíblico. Mientras más hablaba, más me aburría. Finalmente decidí meditar. Inclinándome hacia adelante, hacia el borde del asiento, enderecé mi espalda en forma vertical, y comencé las acostumbradas visualizaciones ocultas, los encantamientos y las invocaciones. Después de unos 20 minutos, terminé la meditación visualizando la energía de Cristo llenando la arena. Inmediatamente, tuve la impresión de que debía quedarme hasta el fin del programa de la noche. Copeland terminó y yo volví a casa convencido de que esa había sido mi última visita. Pero no sería así. A la mañana siguiente, durante mi meditación, recibí una especie de descarga eléctrica cuando se me dijo que debía asistir otra vez a la convención esa noche después del trabajo. Recordé el viejo proverbio Aur sis noto question guay, Aur sis bat todo ordie, que en español dice, nuestra parte no consiste en preguntar por qué, sino en actuar o morir. Cuando salí del trabajo manejé los 50 kilómetros hasta el centro de convenciones y me fui derecho a mi asiento de costumbre. Mientras Copeland predicaba, algo que dijo llamó poderosamente mi atención repentinamente. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras involuntariamente me puse sobre el borde del asiento para escuchar bien sus palabras. Le oí describir una visión que Dios le había dado hacía poco. Copeland dijo que Dios le había indicado que Jesús pronto comenzaría a aparecer en forma física en las iglesias. Jesús, quizá acompañado de sus ángeles, sería visto caminando por los pasillos y entonces desaparecería. Esto ocurriría en varias iglesias con creciente frecuencia. Esta aseveración sonó como dinamita en mis oídos. Cáspita, pensé, esto es interesante. Muriel predijo exactamente lo mismo. Ella nos dijo recientemente en el Camino Luminoso que Jesús aparecería durante nuestros servicios religiosos. De hecho, recordé que Muriel había hecho una predicción muy similar hacía unos 4 años. En esa ocasión, la predicción se refería a los maestros de la jerarquía. La jerarquía había informado a Muriel que ciertos maestros más importantes, tales como San Germán, Kooromi o Jbal KHUL, se materializarían en forma física y serían vistos en el Camino Luminoso,
tal vez sentados tranquilamente durante algunos minutos en uno de los asientos durante nuestros servicios metafísicos de los domingos por la mañana. La aparición de los maestros sería parte de la externalización de la jerarquía. Esto es, supuestamente, un proceso en el cual los miembros de la jerarquía aparecen en forma física, vistos por el mundo, a fin de promover las enseñanzas de la nueva era en una forma más dinámica que antes. Mientras estaba la convención, concluí que Muriel tenía razón al declarar de que Kenneth Copeland era un predicador inspirado por el Maestro Jesús. Al menos parecía expresar algunas de las ideas de la nueva era. Recordé que en un programa radial que había escuchado, Ken Copeland decía que era posible recibir revelación de conocimiento directamente de Dios a través de la oración por medio del poder del Espíritu Santo. Al parecer, él mismo había recibido un conocimiento especial. De pronto, creció mi entusiasmo, pues quizá la jerarquía estaba obrando a través de algunos evangelistas cristianos, después de todo, tal como Muriel lo afirmaba. Sintiéndome un poco más cómodo con relación a los creyentes cristianos, me pregunté si otros predicadores no estarían igualmente influidos en forma directa por la jerarquía, aun cuando ellos mismos no estuvieran conscientes de ese hecho. Al final de la reunión, salí del centro de convenciones y volví a casa manejando mi automóvil a través de la carretera mientras las palabras y la música del canto final sonaban inspiradoramente en mi mente. Mi corazón entona esta canción. ¡Cuán grande eres, oh Jehová! Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú,